Con el alto auspicio de los amigos de Pulguita, presentan Viernéfilos, con las participaciones estelares de Locomotora y Crick Taker. Bueno, amigos y amigas, aquí comenzamos entonces este especial de especiales del Black October, como es ya característica de los viernéfilos. En esta ocasión hemos elegido una película que coincidimos con el profesor, es una de las mejores películas de terror de los últimos tiempos, jamás igualada. Lo han intentado todo y no han podido destronarla, ¿cierto, profesor? En efecto, estimado, copiada pero jamás igualada, parodiada hasta el cansancio, pero a pesar de ello se mantiene intacta, porque los clásicos son inmortales, pues, estimado, y esta película es un clásico del terror. Un clásico del terror del año 1973, filmada por William Friedkin. Así que este pedazo de clásico le han hecho precuela, le han hecho secuela, ahora último lo hicieron otra más y no ha pasado nada, no han podido destronar a esta película y creo que no lo van a lograr nunca. No lo van a lograrlo. No lo van a lograrlo. Así salía en un reportaje que leímos con el profesor, ¿cierto? No lo van a lograrlo. En efecto. Pero sí, efectivamente es una muy buena. Hay muy buenas películas, eso sí, sobre exorcismos, como El exorcista del Papa, El exorcista de Emily Rose, que son muy buenas películas, pero creo que El exorcista es la película, es como la guinda de la torta. Bueno, ya el comienzo de la película con ese tonito, con esa música tan terrorífica de violines, ¿cierto? Y este canto tan característico del comienzo de la película, que como son como unos árabes cantando como alabanzas por la vida, se intentó explicar en una precuela que se llamaba El exorcista del comienzo, pero la película pero mala, la precuela me aburrió. Yo estaba por la mitad de la película, por favor que termine luego esta cosa. Sí hay un par de escenas ahí que me tocaron, sobre todo la parte de los perros, pero más allá de eso, no resultó mucho. ¿Qué opina usted, profe? Me parece que ninguna película asociada al exorcista le llega ni a los talones, incluyendo El Exorcista 3, que según algunos patudos es incluso mejor que la original, lo que me parece una blasfemia. O sea, El Exorcista 3 es una película decente, tiene cosas interesantes, pero decir que es mejor que la gran obra del maestro William Friedkin es una falta de respeto. Bueno, en la película vemos que el curita ya no es curita acá, se retiró. Luego de su primera, se supone que en la precuela explican que él se retiró porque su lucha con este demonio Pazuzu fue le marcó tanto que se retiró y se dedicó a la arqueología, en la cual encontró algunas piezas que le trajeron algunos recuerdos no muy gratos de su juventud. Aparte que quedó entero nervioso con lo que vio, porque cuando él era joven tuvo que enfrentarse, ¿cierto?, a todos estos miedos que le quedaron ahí marcados de por vida. En eso sirve un poco la precuela, pero entera fome la precuela. Lo que queda claro es que el villano de esta historia es el demonio Pazuzu, una Sí. entidad que forma parte del imaginario de la religión iraquí y que se va a convertir en la pesadilla del padre Merrin. Es que el papel no pudo estar. El que hizo el casting perfecto acá.
El padrecito se luce, hasta los extras se lucen. El maquillaje de Max von Sydow interpretando al padre Merrin de unos 60 y tantos, 70 y tantos años, muy convincente. Yo me enteré hasta no hace muchos años que era un maquillaje, que no era un anciano. La calidad actoral también de Max, que encamina como un anciano, o sea, imita perfectamente los movimientos de una persona mayor, con rigidez articulatoria, muscular, qué sé yo, encorvado. Y Y esta con los buena efectos, actuación es propia de todo el reparto de la película. sí. Y aparte con los efectos de los medicamentos que él tiene que tomar para los nervios, po. O sea, queda más que claro que además de estar actuando como un viejo, está actuando los efectos que le dio, ¿cierto?, la pastilla. Es un hombre que definitivamente no está bien de salud y más encima se embarca en una aventura, en una batalla, en una guerra contra una entidad poderosísima. ¿Saldrá vivo de esta? Además, que el cieguito, ese que le faltaba el ojo, realmente le faltaba el ojo. La viejita, realmente era la viejita. Cero CGI. Pazuzu es un demonio de origen sumerio, si no me equivoco. Tiene un origen antiquísimo, este demonio que está con la pinga erecta y Sí. que se erige en medio del desierto para desafiar al padre Merrin, quien anda buscando lo que no se le perdió. Ten cuidadito. Ahí están, ahí. Nos vamos a enfrentar, cabritos. Un llamado a lo que viene. A lo que se va a enfrentar. Y es importante establecer que aquí el antagonista es Pazuzu y no la niña Regan. Ella es una víctima más. Y para las personas que no han Exacto. visto la película, normalmente es ella el enemigo y el monstruo. Regan solamente es una niña como cualquiera. Una niña como tú o como yo. O como Paper Town. Gran actriz también. Ellen Burstyn, ustedes la conocerán por esta película llamada Requiem for a Dream del año 2000. Británica tenía que ser. Me encantan los actores británicos porque como que le ponen ganas a lo que hacen. Esta película tiene un ambiente muy británico. ¿Ah? De hecho, Sí. yo pensé en algún momento que esta película era justamente de aquel continente, del continente europeo, y en realidad es una película rodada en Massachusetts. Además que las películas que más marcaron la memoria colectiva de todos los amantes del terror fueron hechas con un presupuesto súper acotado. La Noche de los Muertos Vivos, Christine de Carpenter, Halloween. Halloween la hizo con los amigos. Una película sin un gran presupuesto puede ser buena, Sí, pero lo que no no, puede tener o lo que no le puede escasear es el talento del director y de los actores. La mamá de Regan, entonces, es una exitosa actriz quien está rodando una película cuando comienza esta historia. Y justamente entre el público que está observando el rodaje se encuentra un personaje que va a ser también importantísimo, que es el padre Carras. sí. Ellos ya se conocen. Esa es la clásica musiquita. Una de las cosas que más uno recuerda de la película es la banda sonora. Porque el pianito, ¿cierto? De hecho, se dice que Carpenter se inspiró en este pianito para hacer su conocido sonido en Halloween. Porque menos es más. Con una instrumentalización simple, con un ritmo, con una melodía sencilla, se puede obtener este efecto de terror y no es necesario utilizar gritos y guitarras y sonidos destemplados como normalmente hacen las películas promedio. Y está esta jovencísima Linda Blair, que no se podría haber imaginar ni siquiera que iba como saltar a la fama tan joven.
Una actuación muy infravalorada, a mi parecer, porque la calidad interpretativa de Linda Blair fue clave para el éxito de la película. Impensado que una niña de esa edad fuera capaz de darle vida de manera tan convincente a un personaje tan macabro, tan de tenor adulto, Exacto. terrorífico, sin caer en la caricatura, totalmente convincente. Yo encuentro que es pedazo de actuación de la cabra chica. Pero como en toda la vida, hay altos y bajos. Vamos a contar también un poquito del futuro de Linda Blair. Después de esta película, Linda Blair tuvo que ir al psicólogo, estuvo en terapia, más grande cayó en las drogas, porque no la llamaron más a ninguna parte. Imagínese usted que hay actores profesionales, adultos, que quedan con una carga negativa luego de interpretar un papel, sin ir más lejos, en la teleserie nocturna chilena El Señor de la Querencia. El actor dice que tuvo que recuperarse emocionalmente luego de interpretar al personaje tan violento de esa serie. Imagínense lo que es para una niña interpretar al personaje de la película más terrorífica de todos los tiempos Así en es. 1973. ¿Cómo no va a ser una experiencia agotadora y exigente? Qué importante cuando en una película de terror a uno realmente le interesan los personajes, le importa lo que está pasando, le importa la historia de las personas más allá del elemento simplemente morboso o terrorífico. Aquí uno se siente mal por el padre Carras, le da pena, tristeza, la soledad que está viviendo él y su madre, y Uno empatiza con los personajes, pues, y por eso resulta esta película. todos los elementos que integran la película están bien pensados y son atrapantes. Aparte que hay gente que quiso como negar que esta película es una de las películas de terror de culto de todos los tiempos, haciendo un estudio medio chanta, donde se juntaron a varias personas, varios universitarios, y los hicieron ver películas con un medidor de ritmo cardíaco. Y se llegó a la conclusión que la película más terrorífica era Insidious. O sea, era Sinister. Yo vi esa película y es tan mala que ni siquiera amerita estar en la parrilla de Viernéfilos. Es Sí, que por son eso. estudios sumamente cuestionables desde el punto de vista Exacto. metodológico, cuál es la muestra que ellos utilizan, de dónde sacaron a esos estudiantes, cuántos estudiantes eran, de qué carreras eran, de qué país eran, de qué año era, qué edad tenían. Son muchas variables que determinan que ese resultado tan absurdo se haya obtenido. Y además sin cortar los intereses comerciales de quienes divulgaron esos resultados. Bueno, la niña igual tenía una relación con un amigo imaginario que se llama Capitán Howdy, que ella se comunicaba a través de una tabla Ouija, que misteriosamente la encontró, no se sabe cómo. Y este es el elemento clave, el momento preciso, el error, el paso equivocado que origina todo el conflicto y causa que el antagonista de esta película que ya presentamos, Pazuzu, quien se había enfrentado al padre Merrin, entre a la vida de Regan y de su madre y cause todo el desbarajuste que vamos a presenciar. Así que, estimados, no jueguen con la Ouija, no jueguen con fuego porque se pueden quemar. Tal cual. De hecho, hay una película de terror que se llama La Ouija, pero no la vean porque es malísima también. La naturalidad, la interpretación de Regan, la dulzura que expele en su estado normal, digamos, sin la posesión del demonio, realmente una actuación destacable que desde mi punto de vista ameritaba algún premio por ahí, más que una nominación. Porque como ustedes sabrán, ella fue nominada como mejor actriz de reparto
en los premios Oscar de 1974 por su interpretación en El Exorcista. Sí. Lamentablemente no ganó, pero estuvo nominada. Lo que sí ganó fue el premio a Mejor Actriz de Reparto del Exorcista de los Globos de Oro, estimado. Lo que sí ganó fue el mejor guion adaptado. Ese fue el premio Oscar que obtuvo la película, pero fue nominada a varias categorías. Sí, mejor sonido también ganó. Fue nominada a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Fotografía, Mejor Dirección Artística, Mejor Montaje, y ganó los premios de Mejor Guión Adaptado y Mejor Sonido. Igual les recomiendo el libro es bastante interesante también. En este caso uno no sabría decir si el libro es mejor que la película o viceversa. Desde mi punto de vista, ambas obras son muy buenas y yo diría que incluso la película es más valiosa desde el punto de vista del impacto que causó en el público, por ejemplo, de lo icónica que es, además de que es una muy buena adaptación del libro. No se desvirtúa en ninguno de sus aspectos esenciales y junto con ser una gran adaptación, es una gran película por sí misma. No, y causó gran impacto esta película cuando fue estrenada. De hecho, fue hasta sacada de algunos cines y se cuenta que en el estreno mucha gente se retiró, muerta de miedo de la sala, corriendo para afuera. Imagínese 1973, con la inocencia de la gente de aquella época, la década de los hippies, la década del amor y de la paz, cuando no había grandes películas de terror, cuando el cine de ese género estaba en pañales, entre comillas, desde el punto de vista de los efectos especiales, sin que le pongan anestesia, ir a ver esa película en una pantalla gigante, cuando no había internet, cuando uno no tenía idea de nada, como mínimo para traumarse. Fue casi como el estreno de esta película de los hermanos Lumière, cuando muestran este tren, ¿cierto? Que viene desde lejos, acercándose a la pantalla. La gente no sabía mucho en esa época, fue la primera, casi la primera película, y quedó la pura embarrada, pues la gente igual se asustó. Era la primera vez que iban a un salón de cine. ¿Se imaginan este tren que viene hacia ti? Y pensaron que era real y todos salieron pero raja de ahí. Es una leyenda que se cuenta sobre los inicios, los primeros pasos de la historia del cine con los hermanos Lumière. De hecho, es considerada la primera película de terror proyectada en un cine, precisamente por el efecto que tuvo en la gente. Sí, tal cual. Y esta inocencia de los espectadores de no saber diferenciar entre lo que es real y lo que es ficción, ciertamente contribuye a este efecto de terror, ya que muchas de las personas que estaban viendo El Exorcista tienen que haber pensado que era un exorcismo real, que era verdadero lo que está pasando, y de hecho hoy parece que la gente sigue entendiendo que lo que ven en la pantalla es real. A veces no logran distanciarse de lo que están viendo. Sí, pues, que eso era lo que tenían este tipo de películas, que era todo tan real, todo tan presente. Bueno, ahora, gracias a San Lumière, se está empezando como a rescatar todo esto gracias a James Wan, gracias a un italiano, no me acuerdo ahora el nombre. Están empezando a hacer películas ya no con tanto efecto de CGI, sino que volviendo, ¿cierto?, a los orígenes del efecto práctico que siempre hemos tocado acá en Viernéfilos. Justamente porque el efecto práctico es más fiel a la realidad y es más creíble. Cuando hay credibilidad en una película de terror, es factible que se produzca el efecto de horror, de miedo. Pero si la persona está viendo algo falso, que se nota que es falso, a cada rato se va a estar acordando de que es falso lo que está viendo, que es ficticio, y no se va a poder involucrar y en consecuencia no se va a aterrar. Damián León, así se llama el italiano.
Esa parte cuando la llama le explota, yo estoy más que seguro que más de alguno se pegó un saltito. Fue un pequeño jumpscare que tuvimos en esta película. El director se dio un lujito, pero está lejos de ser una película que abuse de ese recurso. No, Loquito era muy preciso el director. Acá vamos a tener otro ejemplo de lo preciso que era, de cómo lograba el impacto. Con una Una sola imagen imagen, icónica también, sí. que no se borra de la mente, ver esta estatua de la Virgen profanada de una Y es, manera tan grotesca. Imagínese para un niño presenciar esa aberración, y para un adulto también, un adulto conservador, un adulto inocente, ver esa imagen 6 es segundos. único e imborrable. Esa imagen, ese pantallazo, ese segundo maldito con la cara de Pazuzu que traumó a millones, entre quienes me incluyo. ¿Sabía usted que esa parte estuvo una hora el tipo haciendo muecas para que solo eligieran ese segundo? Así es como se consigue la perfección, pues, estimado, la excelencia, con perseverancia, con constancia, con disciplina, con determinación, con trabajo, con esfuerzo, no haciendo cualquier cosa al lote, a buenas y a primeras, no, es con preparación, con exigencia. Se observa en esta película también la arrogancia de la autoridad de la medicina ortodoxa, occidental, del sistema que se impone, y a pesar de que no logra a veces proporcionar respuestas, aún así no se hace problema y de manera soberbia sigue imponiéndose y desacreditando todo otro punto de vista. Me encanta esta parte del sueño, porque es un sueño, po. Fue como tan bien retratado. Esa parte cuando el padre sueña con su madre también fue una de las que me inquietó bastante desde Sí, que era chico. es muy inquietante ese sueño, porque es que es como uno sueña en realidad, pues, como uno tiene los sueños, las pesadillas en este caso. Está muy bien retratado. Esta es una de las partes que me cuesta tanto ver, hasta el día de hoy me produce escalofríos. Cuando a la niña la someten a diversos exámenes médicos, la medicina tratando de explicar de manera científica lo que le está pasando. Bueno, se supone que hay una versión extendida de esta película donde la niña se le ve bajando por la escalera al revés y vomitando sangre por la boca. Que uno Y también una... también, Ujú. también hay una versión alternativa de esa escena en la que la niña sale gateando y saca una lengua de serpiente, Sí, hay que dos también imágenes. me dejó bastante traumado. Sí, y que yo encuentro que las escenas que agregaron están súper bien agregadas, porque le suman, porque hay algunas ocasiones que le agregan cosas que no suman, sino que restan, pero en este caso sí, efectivamente sumaron todo el rato. Los psiquiatras muchas veces en la ficción son retratados como los malos de la película, ¿eh? Por ejemplo, en la secuela del Mago de Oz, Regreso a Oz, cuando Dorothy dice que quiere regresar al mundo de Oz, los padres o sus tíos la llevan también a un internado para que le hagan electroshock. Obviamente también un método muy grotesco de la psiquiatría para tratar algunos problemas mentales. Y aquí se ve lo mismo, la psiquiatría de una manera también casi inhumana, experimentando con una niña para supuestamente curarla. Y la psiquiatría entonces se caracteriza por estos métodos
cuestionable desde el punto de vista ético, y para qué seguir refiriéndonos, ¿no es cierto?, a las múltiples críticas, cuestionamientos que se han hecho, por ejemplo, de parte de filósofos como Foucault, quien dice que la psiquiatría es una manera de tener controlado a los locos y a las personas que se salen de la norma. Aquí también se ve algo de eso. Insisto en la buena actuación de Linda Blair interpretando un personaje extremo, pero sin caer en la caricaturización que sería esperable incluso de un actor adulto. Pienso en otros actores niños muy buenos como Macaulay Culkin, quien era extremadamente carismático, divertido, chistoso, pero a él yo lo veo siempre sobreactuando y haciendo caricatura. Linda Blair no cayó en eso y se merecía entonces los reconocimientos que tuvo por su actuación. Sí, absolutamente. Otro gran aporte a la película, este detective. Y este personaje detectivesco sería justamente el protagonista del Exorcista 3, interpretado eso sí por otro actor. Yo vi la 1 nomás, ¿no? Tengo que decirlo. No quise ver las otras porque sentí que estaban de más. Bueno, igual si uno ve la película y ve como el subtexto de la trama, uno podría llegar a la conclusión de que los médicos siempre tuvieron la razón con respecto a lo que le pasaba a la niña, debido a que el padre Carras le echa agua de la llave para haciéndole creer que es agua bendita. Pero aquí estamos hablando de Pazuzu. No tendría por qué reaccionar como reaccionaría Satanás, supuestamente, o uno de sus Exacto. súbditos. Muy buena respuesta, profesor. Es por eso que dejamos esta pregunta. ¿Estaba la niña Regan poseída realmente por Pazuzu? Déjenlo en la caja de comentarios. También deje su like, comparta, comente y así hacemos una gran comunidad. Y la persona que diga que no, me manda un DM y nos juntamos a darnos combos. A veces a uno le da la impresión de que Regan y su mamá estaban absolutamente solas en su casa, cuando en realidad había un personal también que trabajaba en la casa y una niñera que era una contención bastante importante para la madre, pero no suficiente al parecer. Por eso necesitaba la ayuda después de el padre Carras. Así es. Yo encuentro que trabajar como detective es tremendamente estresante, en el sentido de que uno tiene que buscar una verdad básicamente a partir de rastros inexistentes o muy pobres, o puede que no haya ningún indicio, nada que me lleve a conocer los hechos como fueron, y tengo que entrevistar personas, conversar, viajar, caminar, conjeturar, observar a ciegas prácticamente. Sí, pues, solamente con conjeturas, tratando de armar el puzzle, muchas veces perdido. Yo me estresaría tremendamente si tuviera que trabajar como detective. Complicado el tema de esta profesión. Sobre todo en aquellos años cuando aún no había tecnología. Ahora te meten un software, un troyano, te interceptan las llamadas y listo. En ese entonces era todo a mano nomás y caminando. ¿Sabes lo que se me viene a la mente cuando veo a la mamá de Regan con esas gafas oscuras y esa pañoleta en la cabeza y esa actitud de tristeza? Me recuerda a las mujeres que son maltratadas por sus maridos, los que son borrachos, qué sé yo, drogadictos, lo que sea. Entonces, si queremos hacer una alegoría también de esta película, de esta historia, podemos pensar en aquellos dramas que viven dentro de sus familias ciertas mujeres, sobre todo, que tienen que lidiar con los maltratos o con otro tipo de demonios como la drogadicción, el alcohol, entre otros. Sí, es una escena muy también recordada, cuando ya la desesperación misma. Así que ella recurre al padrecito, ¿no? Finalmente, el dolor que está sintiendo la madre de Regan
no es tanto porque sea un demonio el que se posesionó del cuerpo de su hija, sino porque su hija está sufriendo, su hija está fuera de sí, su vida está en peligro, no sabe cómo ayudarla, entonces sea el demonio, sea la droga, sea lo que sea, el problema para ella es que su hija está sufriendo y toda la familia se resiente. Y eso es lo que hace de esta película algo realmente terrorífico, porque se muestra cómo la familia está sufriendo, cómo su hija va sufriendo y cómo le impacta a ella ese sufrimiento. Y eso es lo que hace de esta película una película realmente de terror. Usualmente vemos cuando las madres se comprometen con el cuidado de sus hijos en casos de accidentes, cuando están enfermos, y ellas les brindan todos sus cuidados, se dedican totalmente a ellos, pero cuando no hay una manera de ayudarlos, prácticamente cuando no hay una solución, un remedio, una cura, no hay cómo lidiar con la situación, es cuando ya las madres pierden prácticamente las esperanzas y caen en la desesperación, en la depresión y en la crisis absoluta como la que experimenta la madre de Regan, y quien acude, ¿no es cierto?, al padre Carras ya como medida desesperada para que la ayude con esta situación. Entonces, el padre es súper inteligente porque igual tiene cierto escepticismo de no querer convencerse que realmente hay una posesión demoníaca en ella y trata de engañarla, de ver si realmente sabe. Y eso se desarrolla muy bien en el libro, hay más espacio para tratar la evolución y los pensamientos y el proceso de investigación que realiza el padre Carras, quien es un jesuita. Recordemos que los jesuitas son una orden de la Iglesia Católica que se caracteriza por tener un amor por el conocimiento, y en este caso él, además de cura, era psicólogo, por tanto era un estudioso, y su actitud escéptica entonces es permanente en esta situación, y hasta su propia fe ya estaba en duda debido a sus problemas personales. Entonces esta situación era una manera básicamente de seguir poniendo a prueba su fe y probar si la ciencia también era capaz de darle respuesta a este asunto. Bueno, y la clásica escena de la sopa. Al actor no se le dijo en ningún momento que se le iba a tirar sopa a la cara, entonces su reacción es genuina, lo cual impacta aún más en la película. Los métodos que empleó el director fueron bastante cuestionables, como por ejemplo cuando disparaba sin avisarles a los actores y de esa manera obtener un susto genuino de su parte, que permanecieran nerviosos, temerosos, inquietos y proyectaran ese miedo necesario para la película y que definitivamente consiguió. Muy muy buenas artimañas, aunque ya hoy por hoy ya no se pueden usar. Grandes directores como Stanley Kubrick han empleado estos métodos poco ortodoxos para conseguir la excelencia, y a pesar de que la consiguieron, tiene también sus efectos colaterales, y bueno, ya queda a juicio de los espectadores de Viernéfilos si el fin justifica los medios en este caso. Así que deje su comentario, participe y comente con nosotros. Bueno, si queremos ir más allá en los sentimientos del padre Carras, también podríamos pensar que siente algo de culpa por no poder ayudar más a su madre, y Regan entonces sería una manera de Como de expiar su culpa, de poder como sanar, ¿cierto? Esa necesidad de ayudar a su mamá, po. y de resarcirse, ¿no es cierto?, Sí, reivindicarse con la vida, exacto. consigo mismo, con su calidad de cura, de psicólogo que debiera ayudar a alguien y que no lo hizo en el caso de su madre. Como es característico de estas películas de excelencia, se piensa en todos los detalles
Y a medida que avanza la película uno se da cuenta de que hay toda una logística en la habitación de Regan para lidiar con la agresividad que brota de ella repentinamente. Entonces cubren la cama con colchones y la amarran también para que no se lastime y no lastime a otros. Y los diálogos entre Regan cuando está poseída, o mejor dicho, entre Pazuzu y el padre Carras también son notables. Algunos incluso han dado para meme cuando dice este es un excelente día para un exorcismo. Muy inteligente la guerra verbal que tienen. Sí. Desde el punto de vista del guión, entonces también notable. Cada vez se va dando más cuenta el padre Carras de que efectivamente es un fenómeno sobrenatural el que está afectando a Regan y toma la decisión entonces de recurrir a la ayuda de una autoridad superior en el rubro eclesiástico, dígase el padre Merrin, quien además ya tenía una tremenda historia con Pazuzu y quien ahora va a librar su batalla final contra aquella entidad maligna. La llegada del padre Merrin en taxi a la casa de Regan es apoteósica, memorable, icónica, maravillosa. Incluso la tuve durante mucho tiempo como fondo de pantalla a mi monitor. Sí, y muchas veces parodiada también, ha salido en propagandas. Yo creo que esta parte es una de las más recordadas de la película, este final tan épico y que quedó también en la memoria de muchos. Muy buen final incluso. Y en esta etapa de la guerra, en la batalla final, la temperatura ya de la habitación de Regan era gélida. Los actores estaban experimentando auténticamente un congelamiento y ciertamente eso también contribuía a la interpretación y a la atmósfera grave que debía haber en ese momento. Y a propósito, bueno, usted debe saber ya que esta es una de las películas conocidas como Maldita. De hecho, el lugar de la filmación se incendió de la nada. Sí, Algunas personas murieron en el sí. periodo también de rodaje de la película. Así que de que había malas energías, las había. Sí, hay varias leyendas negras con respecto al Exorcista. Y no solo con el Exorcista, también está la película maldita de los 80 que era Poltergeist, que también se dijeron varias cosas, Superman, etcétera. Si podemos hipotetizar aquí, conjeturar y hacer teorías y sacar conclusiones e interpretaciones respecto de cómo es que consiguen finalmente hacerle daño a Pazuzu y por qué anteriormente con otros símbolos religiosos el padre Carras no logró nada, ¿qué podríamos pensar? Tal vez cuando el padre Merrin se enfrenta a Pazuzu, por un lado tenemos a una persona con una fortaleza espiritual mucho mayor, más preparada, y que abiertamente invoca a Dios para que expulse a Pazuzu del cuerpo de la niña. O sea, él funciona como un intermediario para que se produzca este choque, esta pelea. Tal vez el padre Carras no estaba capacitado para producir este enfrentamiento y para declarar abiertamente esa, esa batalla, esa lucha entre estas dos fuerzas espirituales. Sí, pues, además, si bien es cierto, era curita, pero no tenía completo, 100% de credibilidad. No, estaba un poquito alejado el padre Carrie. No así como Merrin, que ya está completamente eh, lleno de fe. Padre Carras estaba descarriado. Y bueno, esta situación también le sirvió como aumento de fe, definitivamente. Estaba pasmado con lo que veía en sus ojos. Y el padre Merrin tuvo que llamarlo varias veces a terreno ahí para que no se desconcentrara y siguiera con el rito. La escena clásica del giro de la cabeza de la niña, pero es espectacular. Imagínate que, no sé, puro efecto práctico fue eso. De la combinación de buenos efectos prácticos
con una excelente interpretación, con un gran guión, con una buena dirección, solamente se puede obtener una obra magistral. Sí, cuando pone los ojos en blanco. No, sí, es perfecta esta película. The power of cross across you. The power of... Es muy buena esta parte. The power of Christ compels you. Un clásico, clásico. Esas palabras son una daga, una espada, un disparo directo a Pazuzu, ciertamente, quien no se puede quedar indiferente ante estas palabras que son más bien un cañonazo por padre de Merrin y de su asistente Carras. Pazuzu es abatido en esta batalla por Merrin y Carras. Atrapante, con una tremenda atmósfera. A uno le importa lo que le pasa a los personajes, le duele cómo sufren, empatiza con ellos, y eso no cualquier película lo consigue, y mucho menos en el género de terror tan estigmatizado y en el cual muchas veces las películas no cumplen con una gran calidad. El loco era duro. Duro de morir, Pazuzu y el padre Merrin son finalmente las dos grandes fuerzas que se enfrentan, aunque el padre Merrin respaldado por Dios. Una batalla sumamente exigente, considerando además que Merrin estaba en una condición física ya bastante lamentable, enfermo, cansado, y utiliza sus últimas energías en esta lucha. Están los dos ya, pero súper abatidos en esta lucha contra el mal. A mi juicio es la mejor lucha que hay entre el bien y el mal. Aquí no hay grises, estimado. Como cuando a veces pintan al villano que es medio bueno, que es medio malo, que hay que entenderlo, que pobrecito. No, aquí es un demonio malvado, cruel, que hay que exterminar. O al menos expulsar para los confines del universo. Normalmente se utiliza por parte de algunos críticos o pseudocríticos de cine o de literatura el concepto de maniqueísmo como si fuera un defecto que en una obra se muestren o representen claramente el bien y el mal, como si fuera una condición para que una obra sea buena, que los personajes sean difusos con grises, cuando no hay nada más esencial, auténtico, que la definición y el bien y el mal, que el enfrentamiento entre estos polos. No hay Sí, nada más originario que ello, más universal, más mítico, más fundacional que esa lucha de energías. Cuando Pazuzu ya ve que está perdiendo la batalla, utiliza triquiñuelas, se ve desesperado, busca mediante tácticas poco honorables causar la compasión de sus oponentes, intentando engañarlos, pero recordemos que aquí estamos tratando con un guerrero ya muy experimentado, que es el padre Merrin, y no se deja engañar fácilmente. no cae la trampa del demonio. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Tapa El la padre paipa. Carras fue muy importante para darle apoyo físico, una asistencia muy importante al padre Merrin, quien en algún momento tuvo que pedirle al padre Carras que se retirara para que se Te tranquilizara igual, po. se tranquilizara, para que se centrara, ¿no es cierto? Y ese momento fue clave para que Pazuzu pudiera encontrarse a solas con Merrin y ganar ventaja en esta batalla. Recuerden que Pazuzu y Merrin ya se habían enfrentado una vez. Y después el enfrentamiento va a ser entre Pazuzu y el detective. Así que si quiere ver El Exorcista 3, ahí ya tiene la razón, el origen, el asunto que se va a desarrollar en esa película. Porque en esta película el detective se las lleva peladas, pues anda puro buscando al
asesino del hombrecito este, pero en ningún momento se enfrenta al demonio. Entonces en la 3 ya tiene que darle pecho a las balas. Así es. De hecho, esta película tiene una curiosidad porque se intentó hacer una saga, se intentó hacer una segunda parte, El hereje, que no resultó, y luego el Exorcista 3 vendría siendo la verdadera Exorcista 2, ¿cierto? La verdadera continuación de la 1, que tampoco resultó mucho, pero por lo menos un poquito más pasable. Y ahora que hicieron esta que es El Exorcista el Creyente, que supuestamente es nuevamente la continuación de la 1, pero han pasado un par de años. En esta batalla entonces el padre Merrin pierde la vida, en parte debido a la debilidad de Carras, que no pudo mantenerse estoico en este enfrentamiento, tuvo que dejar al padre Merrin a solas con Pazuzu. Este aprovechó el momento y le dio un sacudón al frágil cuerpo del padre Merrin, quien ya era un veterano y no soportó las arremetidas. Entonces ahí descubre que la única manera de derrotarlo es que Pazuzu lo tome a él. Y se apodera entonces Pazuzu del cuerpo de Carras, pero al ser este un hombre más fortachón, experimentado, con todo el poder del patriarcado, manda a volar a Pazuzu por las escaleras con la intención de aniquilarlo de una vez por todas, o por último, mandarlo fuera de este plano terrenal. Entonces tenemos al padre Carras, que en un acto heroico da su vida por esta niña, pero también da su vida por el padre Merrin, da su vida por su madre, da su vida entonces por resarcir todos los errores, todas las dudas que tuvo, todos los miedos, y finalmente se convierte en una figura admirable, heroica y muy querida por todos. Esta parte igual es triste porque al final el héroe da su vida, como dijo profesor, para poder deshacerse por fin de este demonio que salió bastante duro. Y ya aquí la curva de tensión baja para dar ya el cierre, El epílogo. el epílogo. Que efectivamente se van de la casa, que tantos malos recuerdos. Se despide la madre de Regan de la niñera, quien estuvo siempre conteniéndola, ayudándola en lo que podía sin tener la obligación, porque cualquier otra persona, creo yo, o muchas otras, se hubiesen mandado a cambiar al toque, que estar ahí lidiando con un demonio en la casa de una hija ajena. Entonces también destacable ahí el comportamiento de la niñera. Y ella se agradece, ¿cierto?, a este símbolo de la fe, haberlo liberado del mal. 2 guerreros perdieron la vida en esta batalla para salvar a esta niña, quien ya está recomponiéndose, superando esta traumática experiencia. Valora entonces la ayuda que le brindó la iglesia en este caso, porque de otra manera aparentemente no lo hubiese conseguido. Pero a mí me gusta este final, fíjate, porque siento que se cierra bien el círculo narrativo de la película. No, bueno, igual fue tan popular que pucha, yo creo que no se aguantaron a hacer otras partes, pero se la hubieran ahorrado, encuentro yo. A mí personalmente lo que no me gusta es cuando se ponen a parodiar las películas, caricaturizándolas, cuando se pueden hacer secuelas por último, respetando la obra original con cierta seriedad, como en Exorcista 3, pero en la 2, por ejemplo, esto no ocurre, y tampoco en películas que la misma Linda Blair después protagonizó para sacarse el estigma del personaje, y para qué decir de las nefastas Scary Movie. Tenemos una parodia de esta película con Leslie Nielsen, tenemos otra parodia con Scary Movie, tenemos películas porno con El Exorcista también, hay de todo. Pero si usted es una persona madura, una persona inteligente, una persona con cierto criterio, y ve esta película, la va a valorar y de inmediato va a identificar una obra maestra, se va a dar cuenta de la calidad de lo que está viendo, y que más allá de las parodias, los chistes, las caricaturas y todo lo demás, la explotación que se quiere hacer de la obra,
esta es inmortal, es superior, es intocable, va a vivir por siempre en los anales del cine de terror y del cine en general. Y bueno, espero que les haya gustado el podcast del día de hoy. Estuvimos aquí analizando, criticando de manera concienzuda y de manera muy, muy profunda esta obra dirigida por William Friedkin, El Exorcista, basada en esta novela que recomiendo. Y espero que les deje su lindo like, su comentario. Palabras finales, profesor. Muy satisfecho de haber comentado esta obra. Estábamos en deuda con El Exorcista y qué mejor momento para analizar esta película que en octubre, en este año 2023, no tuvimos más películas de terror, pero con esta basta y sobra El Exorcista, clásico del cine de terror, una película que usted tiene que ver si no la ha visto, y también, como dice Locomotora, leer la novela, que es muy buena, muy apasionante, al igual que la película. Así es, queridos amigos, amigas. Nos vemos entonces en una próxima emisión. Adiós, amigos. Chau, chau. Adiós.